Bienvenido a un video sobre la propiedad distributiva. Los objetivos son identificar la propiedad distributiva y también aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva establece que cuando multiplicamos un factor y una suma o diferencia, multiplicamos el factor por cada término de la suma o diferencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos veces la cantidad b más c, así que si tenemos a veces la cantidad b más c, vamos a multiplicar la a y la b y multiplicaremos la a y la c. Entonces tendremos un tiempo b más un tiempo c. Similar. Si tenemos a veces la cantidad b menos c, multiplicaremos la a y la b, y también multiplicaremos la a y la c. Entonces tendremos a veces b menos a por c. Algunas veces verás lo distributivo. Propiedad escrita usando este formulario aquí en rojo, y es solo una forma de combinar estas dos reglas en una sola. Observe que tenemos un signo más o menos que significa si usamos un signo más aquí a la izquierda usaremos el signo más aquí a la derecha, y si tenemos un signo menos a la izquierda usaremos un signo menos a la derecha. Veamos algunos ejemplos. Queremos reescribir cada expresión usando la propiedad distributiva para simplificar. Entonces, en este primer ejemplo tenemos 5 veces la cantidad 6 más 2, así que multiplicaremos el 5 y el 6, y también multiplicaremos el 5 y el 2. Entonces tendremos 5 veces 6 más 5 veces 2. Ahora hemos aplicado la propiedad distributiva y ahora continuaremos simplificando. Bueno, 5 veces 6 serían 30 y 5 veces 2 serían 10, 30 más 10 es igual a 40. Hemos simplificado esta expresión usando la propiedad distributiva. Bueno, echemos un vistazo a esto nuevamente. Si tuviéramos 5 veces la cantidad 6 más 2 y quisiéramos para simplificar el uso del orden de las operaciones, primero realizaríamos la suma dentro de los paréntesis, por lo que esto sería 5 veces 6 más 2 que sería 8 y 5 veces 8 también es 40. Entonces, si aplicamos la propiedad distributiva para simplificar o usar el orden de operaciones, por supuesto, el resultado es el mismo. Echemos un vistazo a otro donde tenemos una variable involucrada. Aquí tenemos 2 veces la cantidad x menos 4, por lo que vamos a distribuir el 2 o multiplicar el 2, y la x y también multiplicar el 2 y el 4. Entonces tendremos 2 veces x menos 2 veces 4, bueno 2 veces x es 2x. Y 2 por 4 es 8, entonces tenemos 2x menos 8. Avancemos y echemos un vistazo. En la propiedad distributiva, que significa geométricamente, digamos que la longitud de este lado es de 4 pulgadas, y la longitud de todo este lado aquí es de 15 pulgadas. Si quisiéramos dividir esta área en dos rectángulos más pequeños con esta línea negra aquí, digamos que esta longitud aquí es de 5 pulgadas, y esta longitud aquí sería de 10 pulgadas. Podemos usar esto para modelar la propiedad distributiva. Sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces este rectángulo más grande tiene las dimensiones de 4 pulgadas por 15 pulgadas, lo que significa que el área sería 4 veces 15 o 60 pulgadas cuadradas. Ahora solo para ilustrar la propiedad distributiva, podríamos tomar este producto aquí, que representa esta área en verde, y escríbala como 4 por 5 más 10 en lugar de usar 15. Nuevamente si esta longitud total aquí es 15 y si la dividimos en dos partes, una pieza siendo 5 y una pieza siendo 10, este resultado aquí sería el mismo. Ahora, si aplicamos la propiedad distributiva, tendríamos 4 por 5 y 4 por 10. Bien, 4 por 5 es 20, 4 por 10 es 40 y el resultado sería 60 pulgadas cuadradas. Bueno, este 20 aquí representa el área de este rectángulo más pequeño aquí. Observe que las dimensiones de este rectángulo son 4 pulgadas por 5 pulgadas, y este 40 aquí representa el área de este rectángulo aquí con dimensiones de 4 pulgadas por 10 pulgadas. Entonces el área sería de 40 pulgadas cuadradas. Entonces, esta ilustración justifica la propiedad distributiva geométricamente. Veamos dos ejemplos más. Aquí queremos reescribir estas expresiones usando la propiedad distributiva.
Entonces, en este primer ejemplo distribuiremos el 9, lo que significa que multiplicaremos 9, y 2x y también multiplicaremos 9 y 7. Entonces tendremos 9 veces 2x más 9 veces 7 y seguiremos adelante y simplificaremos esto. 9 veces 2x serían 18x y 9 veces 7 serían 63. En el último ejemplo distribuiremos el 3x para tener el producto de 3x, x y el producto de 3x y 4. Entonces tendremos 3 veces x menos 3 veces 4. Bueno, 3x veces x sería 3x al cuadrado menos 3x veces 4, podemos multiplicar el 3 y el 4 para tener 12x. Eso lo hará para este video, gracias por mirar. --a 75 ec 279 a 249.